Empédocles de Agrigento fue un filósofo y político de la antigua Grecia, nacido en el siglo V a.C. en Agrigento, una ciudad en la isla de Sicilia. A lo largo de su vida, Empédocles se interesó por una amplia gama de disciplinas, incluyendo la filosofía, la medicina, la poesía y la política. A continuación, se destacan algunos aspectos de su vida y sus contribuciones filosóficas. Filosofía parmenidiana y Espairos. Empédocles mostró un interés particular en las ideas del filósofo Parménides. De hecho, tomó muchos de los atributos que Parménides había asignado al ser, y los aplicó a su propia noción de Espairos. La Espairos era su concepción de la divinidad que contenía todos los elementos en una armonía perfecta. Aunque compartía con Parménides la idea de que nada puede surgir de la nada, y que lo que existe no puede desaparecer, Empédocles postuló la existencia de 4 elementos básicos en constante movimiento y cambio. Principios materiales y fuerzas espirituales. Empédocles sostuvo que los 4 elementos fundamentales que componen todo en el universo eran el agua, el aire, el fuego y la tierra. Estos elementos ya habían sido propuestos por filósofos anteriores, como Tales de Mileto, Anaxímenes, Heráclito y Genófanes. Sin embargo, Empédocles añadió un componente adicional a su teoría, las 2 fuerzas espirituales del amor, ágape, y el odio, neikos. Estas fuerzas eran responsables de mezclar y separar los elementos, creando así los cambios y movimientos en el mundo. Contribuciones a la medicina y la poesía. Empédocles también era conocido por sus habilidades médicas y su interés en la naturaleza. Se le atribuyen avances en la medicina y se le considera uno de los precursores de la teoría de los 4 humores, sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra, que influyen en la salud y la personalidad. Además, Empédocles escribió poesía, incluyendo poemas filosóficos, en los que expresaba sus ideas y teorías. Influencia. La filosofía de Empédocles tuvo un impacto duradero en la filosofía y el pensamiento posterior. Su enfoque en la armonía, el cambio constante y la interacción de fuerzas opuestas influenció a filósofos posteriores, incluidos los atomistas y los filósofos presocráticos. Además, su énfasis en los elementos básicos y sus fuerzas también resonó en las tradiciones médicas y científicas de la época. Empédocles de Agrigento fue un influyente filósofo presocrático que combinó elementos de la filosofía parmenidiana con su propia visión de los principios materiales y las fuerzas espirituales. Su enfoque en la armonía, el cambio y la interacción de elementos y fuerzas tuvo un impacto significativo en la filosofía y el pensamiento posterior. Empédocles de Agrigento nació en el siglo V a.C. en la ciudad de Agrigento, en la isla de Sicilia. Sin embargo, las fechas exactas de su nacimiento y muerte no están completamente establecidas debido a la falta de registros precisos de la época. Diógenes Laercio menciona que Empédocles tenía unos 40 años durante la 84ª Olimpiada, 440 a.C., lo que podría situar su nacimiento alrededor del año 483 a.C. Empédocles provenía de una familia aristocrática y recibió una educación adecuada a su estatus social. Su padre Metón participó en el derrocamiento del tirano Trasideo en el año 470 a.C. Su abuelo, también llamado Empédocles, había sido exitoso en las carreras de caballos en los Juegos Olímpicos. Durante su vida, Empédocles estuvo involucrado en asuntos políticos y sociales de Agrigento. En su juventud, Agrigento era gobernada por el tirano Terón, conocido por su interés en las artes y la religión. Tras la muerte de Terón, la tiranía pasó a manos de su hijo Trasideo y finalmente, se estableció una democracia en la ciudad. Empédocles desempeñó un papel importante en este cambio político, defendiendo y promoviendo la democracia y la igualdad política. Se le atribuye la disolución de una organización oligárquica conocida como la Asamblea de los Mil. Sin embargo, debido a sus ideales democráticos y a su carácter peculiar, acumuló enemigos y fue objeto de conspiraciones en su contra. Empédocles también fue conocido por sus habilidades médicas y se le atribuye ser uno de los fundadores de la Escuela Siciliana de Medicina. Se decía que tenía un talento excepcional para curar enfermedades, y las historias sobre sus proezas médicas a menudo se basaban en lo que él mismo expresaba en sus poemas y discursos. Además de sus actividades políticas y médicas, Empédocles era un orador destacado y un poeta filosófico. En cuanto a su muerte, hay varias leyendas y versiones. Algunos relatos sugieren que desapareció misteriosamente después de celebrar un sacrificio, mientras que otros afirman que se arrojó al volcán Etna en busca de una unión divina con la naturaleza. La versión más plausible parece ser la de Taimeo.
que indica que Empédocles murió en el Peloponeso después de haber sido exiliado de Agrigentou. Empédocles de Agrigentou fue un filósofo, político, médico y poeta destacado en la antigua Grecia. Su vida estuvo marcada por su participación en asuntos políticos, su influencia en la transición hacia la democracia en su ciudad natal y sus contribuciones a la medicina y la filosofía. Aunque las fechas exactas de su nacimiento y muerte no están claras, su legado como pensador y figura influyente perdura en la historia de la filosofía occidental. Empédocles dejó un legado literario principalmente en forma de 2 poemas filosóficos titulados Sobre la naturaleza de los seres y las purificaciones. Estos poemas representan las únicas obras que se pueden atribuir con certeza a Empédocles, a pesar de que se han propagado muchas otras atribuciones falsas. Sobre la naturaleza de los seres, en este poema, Empédocles aborda explicaciones científicas y racionales sobre el mundo natural según su comprensión. Describe aspectos que van desde la fisiología hasta el movimiento de los seres. En este poema, utiliza su conocimiento filosófico y científico para ofrecer su visión del cosmos y cómo funciona. Las purificaciones, este poema tiene un enfoque más religioso y espiritual. En él, Empédocles presenta un relato que destaca el camino de un alma que, debido a su propia culpa, es desterrada de su morada divina y debe purificarse para regresar al lugar al que pertenece. El poema aborda temas de purificación, trascendencia y la naturaleza de la divinidad. Ambos poemas reflejan 2 facetas importantes en la cosmovisión y la filosofía de Empédocles. Mientras que en Sobre la naturaleza de los seres explora su comprensión del mundo material y científico, en Las purificaciones, se adentra en cuestiones espirituales y religiosas. Empédocles eligió el hexámetro dactílico, una métrica común en la poesía épica griega, como el estilo de escritura para sus poemas. Este estilo le permitía expresar sus ideas de manera rítmica y memorable. Aunque sus escritos pueden parecer a primera vista una combinación inusual de enfoques científicos y religiosos, Empédocles era parte de una época en la que estas perspectivas no se veían necesariamente como contradictorias. El poeta filósofo también hace uso frecuente de símiles y analogías en sus escritos, empleando metáforas y comparaciones con actividades humanas cotidianas para explicar conceptos más abstractos y generales. Esta técnica ayudaba a clarificar sus ideas y hacerlas más accesibles para sus lectores. A pesar de la importancia y singularidad de sus obras, muchas atribuciones falsas y leyendas han rodeado la figura de Empédocles a lo largo de la historia. Sin embargo, a través de sus poemas genuinos, su influencia en la filosofía y la poesía ha perdurado a lo largo de los siglos. El poema Sobre la naturaleza de los seres de Empédocles está dirigido a su discípulo Pausanias y presenta una serie de elementos que reflejan tanto puntos de acuerdo como desacuerdos con la filosofía de Parménides de Elea. Empédocles comparte con Parménides la idea fundamental de que nada puede surgir de la nada ni desaparecer por completo. Esta noción es expresada claramente en los fragmentos 11 y 12 del poema. Empédocles critica a aquellos que creen que algo puede surgir de la nada o que las cosas pueden perecer de manera completa. En lugar de ello, sostiene que lo que no existe no puede convertirse en existente y que lo existente no puede desaparecer en su totalidad. Asegura que lo que existe estará siempre en el lugar donde esté situado. Esta perspectiva está en línea con la tesis parmenidea de la inmutabilidad y la eternidad del ser. Sin embargo, a pesar de estos puntos de acuerdo con Parménides, Empédocles también presenta diferencias en su filosofía. Uno de los aspectos más distintivos es su postulación de 4 principios materiales básicos: agua, aire, fuego y tierra. Mientras que Parménides hablaba de la existencia de un único ser inmutable, Empédocles introduce una concepción más compleja de la realidad basada en la combinación y separación de estos elementos. Empédocles también introduce la noción de las fuerzas espirituales del amor y el odio, que actúan para mezclar y separar los elementos básicos. Estas fuerzas son fundamentales para su explicación de cómo los elementos se combinan y se separan en el mundo natural. En resumen, en su poema Sobre la naturaleza de los seres, Empédocles adopta algunos elementos de la filosofía de Parménides, como la idea de que nada puede surgir de la nada ni desaparecer por completo. Sin embargo, también introduce sus propias ideas, como la postulación de 4 elementos fundamentales y la introducción de las fuerzas del amor y el odio como explicación de los cambios y procesos en el mundo. Estas ideas marcan la singularidad de la filosofía de Empédocles en relación con la tradición parmenidea. Empédocles, en su poema Sobre la naturaleza de los seres, expresa su desacuerdo con ciertas conclusiones de Parménides en relación al ser. Mientras Parménides afirmaba la inmutabilidad y unidad del ser,
Empédocles propone que el ser se encuentra en constante movimiento y que su realidad última es una pluralidad de elementos primordiales que constituyen todo lo que existe. Además, frente a la distinción categórica entre es y no es de Parménides, Empédocles aborda la naturaleza dual de los seres, que tienen una faceta de origen y desaparición, lo que los hace transitorios, y otra faceta de eternidad, ya que están compuestos por elementos eternos. Empédocles une las ideas de otros filósofos presocráticos al postular 4 elementos primordiales como las raíces de todas las cosas. Estos elementos son el fuego, la tierra, el aire y el agua, y él los presenta bajo nombres divinos como Zeus, Hera, Aidoneo y Nestis. Esta concepción refleja su creencia en que el mundo natural se origina a partir de la interacción y combinación de estos elementos fundamentales. Estos elementos también están relacionados con las fuerzas del amor y el odio que actúan para mezclarlos y separarlos, lo que implica un constante cambio y transformación en el universo. A través de su enfoque en los elementos primordiales y sus fuerzas asociadas, Empédocles presenta una visión más dinámica y diversa del cosmos en contraste con la perspectiva monista y estática de Parménides. Esta interpretación de los elementos como entidades divinas también refleja la influencia de la mitología y la religión en su pensamiento. En conjunto, el poema de Empédocles refleja su esfuerzo por reconciliar y unir diferentes elementos de la filosofía presocrática en una visión coherente y completa de la naturaleza del ser y del mundo. Empédocles atribuyó igual importancia a los 4 elementos primordiales que propuso en su filosofía: el fuego, la tierra, el aire y el agua. A diferencia de otros filósofos que enfatizaban la predominancia de un elemento sobre los demás, Empédocles consideró que todos eran principios igualmente fundamentales. Esta perspectiva refleja su enfoque en la armonía y equilibrio de la naturaleza, donde cada elemento contribuye a la composición y funcionamiento del mundo. Los nombres divinos que asignó a estos elementos no eran meros adornos poéticos, sino que reflejaban su creencia en que toda la naturaleza estaba imbuida de sensación y pensamiento. Esta idea subraya su visión de que el mundo natural está vivo y consciente en cierto sentido, lo que le permite expresar la interconexión y vitalidad de todos los aspectos del cosmos. Para explicar el movimiento del ser, en contraposición a la perspectiva de Parménides que negaba el cambio, Empédocles introdujo las fuerzas motrices del amor y la discordia. Estas fuerzas primordiales representan la atracción y repulsión en la naturaleza. Empédocles describió cómo estas fuerzas operan en constante tensión, alternando su preponderancia en el mundo. Esta alternancia es vital para el funcionamiento y la génesis del cosmos. El amor y la discordia no pueden ser completamente dominantes una sobre la otra, ya que eso llevaría a la disolución total o la imposibilidad de la vida en el mundo. La alternancia entre estas fuerzas permite el nacimiento y desarrollo del mundo tal como lo conocemos. Empédocles conecta estas fuerzas con la idea de la dualidad inherente en la realidad, los seres que se originan y perecen, y los elementos eternos de los cuales están compuestos. En su visión, el amor representa la atracción entre elementos diferentes, mientras que la discordia representa la atracción entre elementos similares. La discordia separa lo que el amor unirá en una masa cohesiva. Las sustancias orgánicas se originan de manera fortuita bajo la influencia del amor, que combina y mantiene unidos los elementos. Empédocles también introduce la noción del azar como una causa oculta a la razón humana, aunque es necesario para el movimiento y la interacción de los elementos. Empédocles propuso una visión dinámica y equilibrada de la naturaleza, en la que los elementos primordiales interactúan a través de las fuerzas del amor y la discordia para generar el movimiento y el cambio en el cosmos. Su enfoque en la dualidad y la armonía de la realidad lo distingue de Parménides y otros filósofos contemporáneos. Empédocles describió un ciclo cósmico compuesto por 4 fases, en las cuales las fuerzas del amor y la discordia interactúan para generar cambios y movimientos en la naturaleza. Este ciclo se caracteriza por la alternancia de dominio entre estas 2 fuerzas primordiales y da lugar a la sucesión infinita de mundos. En la primera fase el amor gobierna sin oposición y mantiene todos los elementos en una mezcla perfecta, representada por el concepto de Spairos. En esta etapa, todo está en armonía y unidad, y los elementos se mantienen unidos en una sola entidad. En la segunda fase la discordia entra en juego y comienza a separar los elementos que anteriormente estaban en armonía en el Spairos. Esta separación conduce a la tercera fase, en la cual la discordia tiene un dominio completo y todos los elementos se encuentran separados entre sí. Luego, en la cuarta fase el amor nuevamente irrumpe y empieza a unir los elementos que previamente estaban separados por la discordia. Este proceso de unificación lleva nuevamente al Spairos, donde todo vuelve a estar en armonía y unidad.
Los seres mortales, incluyendo a los humanos, se encuentran en una fase intermedia del ciclo cósmico. En esta etapa, los elementos están tanto unidos como separados, lo que crea una tensión y conflicto entre las fuerzas del amor y la discordia. Empédocles presenta este estado como un periodo de fluctuación entre la unidad y la separación. El ciclo cósmico propuesto por Empédocles es una representación de la naturaleza en constante cambio y movimiento, donde las fuerzas del amor y la discordia juegan un papel fundamental en la formación y transformación del mundo. A través de esta concepción cíclica, Empédocles buscó explicar la complejidad y diversidad de la realidad observada en el cosmos. También elaboró una teoría sobre la generación de los seres vivos, en la cual explicaba cómo los seres nacen y mueren a través de la reestructuración de los elementos básicos, agua, aire, fuego y tierra, en diferentes disposiciones. Esta teoría se puede dividir en 4 fases. Combinación inicial por el amor. En esta fase, el amor comienza a unir los elementos de manera aleatoria, formando seres rudimentarios con partes separadas del cuerpo. Estos seres combinados de manera incorrecta perecen porque no se ajustan a una fórmula apropiada del logos. Formación de seres monstruosos. El amor continúa uniendo las partes de los seres, pero en algunos casos, esto da lugar a la formación de seres monstruosos. Solo aquellos seres más aptos y mejor formados continúan su existencia. Separación y búsqueda de semejantes. En esta fase, la discordia comienza a ganar terreno, y cada elemento busca separarse de la mezcla y unirse con sus semejantes. Se forman seres compuestos por tierra y agua endurecidas por el fuego, pero que carecen de órganos, miembros y distinción de sexo. Diversidad y especialización. La discordia se hace más fuerte y en esta fase surgen las diversas formas de vida, aves, peces, seres humanos, etc. También se establece la distinción entre géneros masculinos y femeninos. El amor se debilita a medida que avanza la discordia, lo que da lugar a un mundo lleno de diversidad y conflicto. Empédocles considera que la degeneración física tiene una correspondencia moral, y la búsqueda del bien y la unidad del amor son aspectos que conducen a la salvación. Su visión propone que el retorno a la unidad y la armonía del amor, representada por el concepto del espairos, es una forma de liberarse de la discordia y el sufrimiento del mundo. Empédocles sostiene que la generación y la muerte de los seres vivos son procesos de reorganización de los elementos fundamentales bajo la influencia del amor y la discordia. Su enfoque combina elementos filosóficos, científicos y místicos para abordar la complejidad de la naturaleza y la existencia humana. Empédocles también abordó la relación entre el conocimiento y la sensación. Según los doxógrafos y las interpretaciones posteriores, Empédocles postulaba que el conocimiento se basa en la percepción de lo semejante por medio de lo semejante. Esto significa que las cosas son conocidas a través de sus similitudes con otras cosas conocidas. Esta idea se relaciona con la noción de que todo conocimiento proviene de la experiencia sensorial y la comparación con experiencias anteriores. En cuanto a la sensación, Empédocles sostenía que tanto el placer como el dolor son procesos físicos relacionados con la percepción. Según Teofrasto, Empédocles afirmaba que el placer surge cuando los objetos de percepción son similares a los órganos sensoriales y se ajustan a ellos en sus partes y mezcla. Por otro lado, el dolor se origina cuando los objetos son diferentes y no se ajustan a los órganos de manera adecuada. En esencia, Empédocles entendía que tanto la sensación placentera como la dolorosa se basan en la interacción entre los objetos percibidos y los órganos sensoriales. Empédocles también propuso la idea de que todas las cosas emiten emanaciones o efluvios, y estos son percibidos por los órganos sensoriales que tienen poros. La sensación ocurre cuando las emanaciones pueden encajar adecuadamente en los poros de los órganos sensoriales, sin ser ni demasiado pequeñas ni demasiado grandes. Esta idea refleja su enfoque en la interacción entre los objetos y los sentidos en el proceso de percepción. Consideraba que el conocimiento se basa en la percepción de similitudes entre cosas conocidas, mientras que la sensación está relacionada con la interacción entre emanaciones emitidas por las cosas y los órganos sensoriales. Sus ideas en este ámbito muestran su intento de conectar la percepción sensorial con el proceso cognitivo y cómo ambos se entrelazan en la experiencia humana. Pues vemos la tierra por la tierra, el agua por el agua, el aire por el aire celeste, el fuego igualmente por el fuego destructor, el amor por el amor y el odio por el funesto odio. En este fragmento, Empédocles está expresando la idea de que percibimos y conocemos las cosas a través de su similitud con nuestras propias experiencias y naturaleza. Cada elemento es percibido por medio de su similitud con el mismo elemento en nosotros. Por ejemplo,
Vemos la tierra a través de la tierra en nosotros. Percibimos el agua a través de la similitud con el agua en nosotros. Experimentamos el aire celeste al compararlo con el aire en nuestro entorno. Reconocemos el fuego destructor al asociarlo con el fuego en nosotros. Sentimos el amor a través de la similitud con el amor en nuestras emociones. Conocemos el odio al compararlo con el odio que podemos experimentar. Esta idea refuerza la noción de que nuestras experiencias y percepciones se basan en la relación entre lo que vemos fuera de nosotros y lo que está presente en nuestro propio ser. Empédocles estaba sugiriendo que la forma en que percibimos y entendemos el mundo está profundamente arraigada en cómo nosotros mismos experimentamos y sentimos esos elementos en nuestras vidas. En las purificaciones, Empédocles aborda aspectos morales y éticos, centrándose en la purificación necesaria para liberar a las almas del ciclo de reencarnaciones y alcanzar un estado superior de iluminación. Aquí hay una influencia notable del pitagorismo y el orfismo, dos corrientes de pensamiento que también trataban temas de reencarnación y purificación del alma. Empédocles describe diferentes etapas en el desarrollo moral de las almas, que se corresponden con los ciclos de predominio del amor y la discordia. En la primera época, el amor prevalecía tanto física como moralmente. Las personas vivían en armonía con la naturaleza y se honraba a la diosa del amor, Saipris. No había lugar para la violencia ni para los sacrificios de animales. La benevolencia era común y la tierra proveía todo lo necesario para la humanidad. Sin embargo, según Empédocles, esta época de armonía y amor fue seguida por una pérdida de la inocencia, simbolizada por el derramamiento de sangre animal en sacrificios. Para él, no era posible considerar justa la matanza de seres vivos, ya que todos los seres eran iguales y merecían respeto. Esta perspectiva se relaciona con la creencia en la transmigración de las almas, donde todas las formas de vida están interconectadas y las almas pueden reencarnar en diferentes seres. A través de estas etapas morales y de la purificación, Empédocles busca destacar la importancia de vivir en armonía con la naturaleza, respetar a todos los seres y avanzar hacia un estado de unidad y amor en el que las almas se liberen del ciclo de reencarnaciones y alcancen un estado divino de salvación. Su enfoque ético y moral se combina con su visión cosmogónica y metafísica para ofrecer una perspectiva integral sobre el funcionamiento del mundo y el papel del ser humano en él. Y el padre, ofreciendo a su hijo que ha cambiado de forma, le mata pronunciando una plegaria, el gran tonto. Los que proceden al sacrificio de los suplicantes, se encuentran confusos mientras que él, sin escuchar sus clamores, después de haberlos matado, prepara en su morada el infame festín. Igualmente el hijo coge al padre y los niños a su madre, y después de haberles arrancado la vida, devoran su propia carne. 37. En este pasaje Empédocles critica fuertemente la práctica de los sacrificios de animales, describiendo la escena de manera vívida y condenatoria. Se refiere al acto de sacrificar a un ser querido como una transformación y un cambio de forma. A través de estas palabras el filósofo resalta la crueldad y la irracionalidad de tal práctica, enfocándose en la tragedia de quitar la vida a seres inocentes. Empédocles describe cómo el padre ofrece a su propio hijo en sacrificio, pronunciando una plegaria mientras comete el acto. La ironía en su descripción es evidente al llamar al padre el gran tonto, sugiriendo que esta acción es un acto de ignorancia y falta de discernimiento. El filósofo critica la insensibilidad de quienes realizan sacrificios de suplicantes, personas que buscan clemencia o protección, y destaca que los realizadores del sacrificio se mantienen indiferentes ante los clamores y sufrimiento de las víctimas. Empédocles también enfatiza la brutalidad y la falta de sentido de los sacrificios al mencionar cómo, en su visión, las personas incluso llegan al punto de matar y devorar a sus propios familiares, como si estuvieran consumiendo su propia carne y sangre. A través de esta descripción gráfica, el filósofo busca generar una fuerte impresión en sus lectores y cuestionar la moralidad de las prácticas sacrificiales. En general, este pasaje refleja la preocupación ética y moral de Empédocles y su crítica a las prácticas religiosas que involucran la matanza de seres vivos. A través de su poesía, busca transmitir un mensaje sobre el respeto por toda forma de vida y la importancia de vivir en armonía con la naturaleza. Empédocles consideraba que las almas eran seres divinos que habían caído en el mundo material y estaban atrapadas en cuerpos humanos como una especie de castigo por haber seguido el camino de la discordia. En su visión, el estado actual de las almas en cuerpos humanos era un estado de impureza y separación de la divinidad. Para liberar el alma de esta prisión terrenal, Empédocles proponía un proceso de purificación y redención. El alma debía abstenerse de acciones maliciosas y seguir el camino de la armonía y el amor, en línea con la influencia del amor y la unión que representaban.
A través de la purificación moral y el retorno al camino del amor, el alma podría liberarse gradualmente de su confinamiento y elevarse nuevamente hacia la divinidad. Empédocles también enfatizaba la importancia del conocimiento de lo divino para la liberación del alma. Creía en la idea de que lo semejante se conoce por lo semejante, lo que significaba que a través del reconocimiento y la búsqueda de la divinidad interior, el alma podría acercarse más a su estado original y divino. El concepto del alma en la filosofía de Empédocles se centraba en la idea de la caída del espíritu divino en el mundo material y la necesidad de purificación y redención para liberar el alma de su prisión terrenal y reconectarla con la divinidad. Su enfoque en la purificación moral y el conocimiento divino refleja su interés en combinar aspectos éticos y espirituales en su filosofía. La filosofía de Empédocles tuvo un impacto significativo en la historia del pensamiento y en el desarrollo de ideas en diversos campos. Aquí hay algunas de las formas en que su pensamiento influyó en otros filósofos y áreas de estudio. Influencia en filósofos posteriores. Empédocles fue una figura influyente para muchos filósofos a lo largo de la historia. Su enfoque en conceptos como el amor y la discordia, así como su visión del alma y la purificación, inspiraron a pensadores como Platón, Aristóteles, Demócrito y Nietzsche. Estos filósofos encontraron en sus ideas elementos que resonaban con sus propias teorías y enfoques. Platón y la teoría de la visión. Platón se inspiró en la teoría empedoclea de la visión para desarrollar su propia teoría. Ambos filósofos postularon que la visión se debe a la semejanza entre el fuego interno del cuerpo y el fuego externo. Esto muestra cómo las ideas de Empédocles influyeron en la exploración de temas como la percepción y la realidad. Atomismo y Demócrito. Teoría de las emanaciones de Empédocles pudo haber influido en Demócrito y los atomistas en su desarrollo de la teoría de los átomos. Aunque no se puede afirmar con certeza, hay similitudes en la idea de partículas fundamentales que componen la realidad. Schopenhauer y Nietzsche. Filósofos posteriores como Schopenhauer y Nietzsche vieron afinidades entre las ideas de Empédocles y sus propias teorías. Schopenhauer conectó el concepto de amor y discordia con su idea de la voluntad ciega, mientras que Nietzsche elogió la actitud activa de Empédocles ante el pesimismo y el enfoque en el amor. Freud y la teoría del Eros y el Zánetas. Sigmund Freud relacionó las ideas de Empédocles sobre el amor y el odio con su propia teoría del Eros, impulso de vida, y el Zánetas, impulso de muerte. Aunque Freud vio similitudes, también destacó diferencias significativas entre las teorías. Medicina y equilibrio de los elementos. La teoría de Empédocles sobre los 4 elementos agua, aire, fuego y tierra, y su equilibrio también tuvo influencia en la medicina antigua. Su enfoque en la interacción y el equilibrio de estos elementos contribuyó a la comprensión de la enfermedad y la salud en términos de desequilibrio elemental. Intuiciones evolutivas. Algunos historiadores de la filosofía han interpretado las intuiciones de Empédocles sobre la naturaleza como un precursor remoto de las teorías de la evolución. Sus sugerencias acerca de un avance gradual de los organismos hacia formas más perfeccionadas pueden ser interpretadas como precursores de ideas posteriores sobre la evolución biológica. La filosofía de Empédocles no solo influyó en la época en que vivió, sino que también dejó su huella en numerosos filósofos y áreas de estudio a lo largo de la historia, abarcando desde la teoría del conocimiento hasta la medicina y las teorías evolutivas. Su enfoque en la armonía, el amor y la purificación resonó en la exploración de cuestiones fundamentales en el pensamiento humano.